En cualquier caso, queda abierto el debate, ahora sí que con intervenciones más breves, para hacer precisiones o algo así. Yo pregunto ante todo a alguno de ustedes qué le parece lo que ha dicho, si le suena exactamente igual que hace 4 años, si ven algún punto de esperanza o qué es exactamente lo que quieren decir. Adelante. Bueno, coincido con todos en el consenso que hay de que hay que invertir en ciencia. Al diputado del Partido Popular le diría que ya que están en el Gobierno, a mí la excusa, digamos, de que la situación económica que tenía no me parece demasiado seria, en el sentido de que hay países que han tenido una situación económica similar y han subido la inversión. Es que es una apuesta de futuro, es decir, estamos en un momento de crisis acuciante. Si subimos la inversión, nos garantizamos una salida de la crisis desde la innovación. En este sentido, el hecho de que la sociedad no esté concienciada, de que no estén los programas políticos electorales, es que no hay ninguna estrategia por parte de prácticamente ningún partido de un cambio de modelo productivo a largo plazo. Nos están diciendo que tenemos que ser más productivos siempre, que tenemos que trabajar más horas y cobrar menos. Esto es cierto, así ser más productivo siempre que no se ataña a un cambio de modelo. Si una persona trabaja en el sector terciario, en el sector servicios, podrá ser el doble de productivo si trabaja el doble de horas. Y todavía más productivo si lo hace por una tercera parte del salario. El tema es que ¿por qué tenemos que basar nuestra economía siempre en el sector agrario y en el sector servicios? Nos dicen que los alemanes son más productivos que nosotros y pensamos que es que se concentran más en el trabajo, que no pierden el tiempo y nos echamos culpa. No, los alemanes son más productivos que nosotros porque su economía está fuertemente basada en la industria y en la innovación. Y fabricando una pieza de avión y diseñándola se es muchísimo más productivo que trabajando en otros sectores. ¿A dónde queremos orientar la economía? Esto lleva su tiempo, pero requiere un proyecto a largo plazo. Bien, estamos buscando de todos modos compromisos concretos y nos gustaría que no redundemos en lo que conocemos porque los datos son demoledores que ustedes han expuesto. Queremos ser prácticos, sacar alguna conclusión concreta de este debate. Adelante. Sí, yo en aras de ser muy práctico quiero hacer 3 preguntas o proposiciones concretas. Primero, ¿va a haber un Ministerio de Ciencia e Innovación como había antes o va a seguir estando la investigación dentro del Ministerio de Economía? Segundo, ¿va a haber una independencia de la agencia que regule la investigación o va a seguir dependiendo de Hacienda como ocurre hasta ahora? Que ese es uno de los graves problemas que tenemos. Tercero, ¿los presupuestos se van a ejecutar? O como ha dicho el doctor Echenique, casi la mitad del presupuesto no se ejecuta. Y cuarto, ¿van a auditarnos los proyectos de acuerdo a la ley de contratos y a la ley economicista normal y no de acuerdo a la ley de la ciencia? De tal manera que gastamos más tiempo y recursos en auditar los gastos de los proyectos que en lo que de verdad se da a los proyectos de investigación. Me parece que son preguntas suficientes, salvo que quieran añadir algo, les damos la palabra. Federico. Yo las suscribo plenamente, las preguntas que acaba de hacer José Manuel. Yo sí que creo que reitero que es muy importante que en los programas electorales y en los compromisos sean cifras concretas, creíbles. Y yo prefiero que me digan que vamos a llegar al 3% en el 2024, pero que haya un plan para llegar hasta esas cifras. Prefiero que cuando me cambien, haya una agencia, me la cambien de verdad y no me cambien solo el nombre. Y quiero, efectivamente, pensar que cuando haya, además de cambios en financiación, cambios en mecanismos. No puede ser que, por ejemplo, este año la resolución de los proyectos que empiezan de fecha 1 de enero de 2015 hayan llegado el 4 de septiembre de 2015. Está claro. Esteban, ¿una precisión o una pregunta? Muy brevemente un par de cosas. Yo lo que ha dicho Carlos suscribo totalmente. El gran problema es que esto de lo que estamos hablando no da votos. Es decir, si no hay una convicción de que el 20% del paro que tenemos ahora es debido a la falta de apoyo a la innovación económica vía ciencia desde hace muchos lustros, no solamente el último, muchos, yo creo que no habrá solución. Porque si lo que los partidos políticos buscan es realmente las próximas elecciones, claro, esto no da una rentabilidad a corto plazo. Yo creo que este es un problema fundamental. Y además de las preguntas que ha hecho mi compañero de la COSCE, que aunque estoy totalmente de acuerdo, quisiera añadir otra de que se supervisen realmente cómo se hacen los presupuestos generales del Estado en ciencia. Porque quiero añadir que hay capítulos que constan como inversión en ciencia que realmente no lo son. Hay, por ejemplo, gastos en fabricación de armamento en España se habían computado como gastos de investigación.
Y esto no es de recibo. Y en incluso legislaciones anteriores, incluso gastos hospitalarios, que los que sabemos lo que es la ciencia sabemos que no es ciencia, se han llegado a computar como gastos de investigación. De modo que yo me temo que incluso este 1,3% que se baraja oficialmente ahora, ni de lejos lo alcanzamos cuando vemos la real inversión en ciencia. Y nada más. Muy bien. Tiene la palabra Javier Puente, diputado del Partido Popular, y hay otras peticiones de palabras. Javier, cuando quiera. Sí, va el micrófono ahí. Muchas gracias. Bueno, realmente interesante. La verdad es que he notado muchísimas cosas. También pues, lo esperaba, ¿no? Siempre al partido que gobierna pues siempre le va la crítica y es normal, ¿no? Luego a la hora de gobernar pues hay que tomar decisiones o sea, hay mucha crítica y bueno, hemos empezado a escuchar algunas soluciones, pero bueno, hay algunas de las soluciones también que depende a la hora de ponerse en marcha, pues algunas políticas en determinados países, las políticas que se quieren llevar aquí, pues están haciendo que en ese país no se haya colas para comprar 1 litro de leche. Entonces vamos a ponernos un poco también en el macro, ¿no? No vamos a entrar solo al detalle, vamos a entrar. Bueno, oye, yo no he interrumpido a nadie. Dentro de lo que es el cambio del modelo productivo, yo creo que ese modelo productivo ya está cambiando, ¿no? Todos somos conscientes en los 3, 4 o 5 últimos años, bueno, cualquiera que saquemos el móvil, pues gracias a lo que es la tecnología, gracias a lo que es la innovación, pues están cambiando nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hacer negocios, de trabajar en la empresa, el trabajo en remoto, etcétera, etcétera. Nuestra forma de hacer turismo también está cambiando gracias a la innovación, gracias a esa tecnología, gracias a esos avances. Está cambiando nuestra forma de hacer turismo o de hacer las compras y todo eso pues influye en ese cambio del modelo productivo. O sea, yo creo que ese cambio ya se está produciendo en lo que es el cambio en el modelo productivo. Y en cuanto a los compromisos que adquirimos, yo también soy consciente, lo reconocí en mi primera intervención, de que bueno, pues se realizaron ajustes y se han dado cifras que son irrebatibles, ahí no puedo decir nada y con las que estoy de acuerdo. Una de ellas es la tasa de reposición, que efectivamente bajó al 100%. Esa tasa de reposición en el 2015 fue del 100% y para el 2016 va a volver a ser otra vez del 100%. Pero es cierto que el que haya sido el 10% en algún año, incluso el 0%, pues hace que haya envejecido todo ese personal y que incluso pues, sería interesante igual que esa tasa de reposición fuese más de ese 100%. Pero bueno, el compromiso que se tiene, que se ha adquirido ahora, pues que en el 2015 ha sido del 100% y que el del 2016 pues, la tasa de reposición sea del 100%. Y de cara pues, a adquirir unos compromisos, antes decía... nos comprometíamos a dos cosas, que era apoyar el talento y crear una carrera investigadora sostenible y, por otro lado, incrementar la inversión en I+D+I al 2%, con el apoyo de la colaboración público-privada. Igualmente, pues, poner en marcha la agencia de investigación, que bueno, pues esperemos, la verdad es que están los tiempos muy ajustados, que antes de acabar la legislatura que estuviese puesta en marcha. Y son medidas concretas, ¿no? La tasa de reposición que hemos comentado que sea del 100%, el nuevo procedimiento de contratación laboral, que también de cara a los presupuestos del 2016 también se modifica, la mejora de los contratos para realizar las tesis, los nuevos programas de apoyo como los predoctorales en centros de excelencia, apoyos económicos, el programa Ramón y Cajal, que se ha comentado también aquí, para pues, atraer ese personal que comentábamos que había salido. Y luego, de cara a las empresas, pues hay una serie de beneficios, de bonificaciones a la seguridad social, de retorno en lo que es la inversión en el I+D para recuperarlo también, esas inversiones que realicen por parte de las empresas y más ayudas también a través del CDT, ¿no? Son algunos de acciones concretas de cara bueno, pues a todo lo que se ha comentado y compromisos adquiridos para el año ya 2016, ¿no? Que vamos a... Pues Antonio Machado, del Partido Socialista ahora. Con brevedad, por favor. Con brevedad y para responder a las preguntas que se han hecho, claramente. Excepto la primera, las demás están muy claras. Va a haber un ministerio, pues eso dependerá del presidente de Gobierno y, por tanto, yo quiero recordar que hubo un ministerio y que ese ministerio estuvo con el presidente Rodríguez Zapatero, hubo un ministerio de Ciencia y Tecnología. No sé qué pasará, no puedo comprometerme porque no me gusta mentir. Yo no voy a ser presidente de Gobierno, seguro, con lo cual no puedo tomar la decisión. El resto de respuestas creo que están suficientemente contestadas, perdón, el resto de preguntas están suficientemente contestadas en el acuerdo parlamentario de 2013, con el que el Partido Socialista se compromete a pie juntillas desde el primer punto hasta el último.
Por tanto, planificación plurianual, punto 1. Punto 2, capítulos del 1 al 7, por tanto, los gastables cuantificados, están cuantificados en ese acuerdo. En 3 ejercicios volver a la cifra de 2009, hablando capítulos 1 al 7. Agencia Española de Investigación independiente, también está en el tal, no mero cambio de nombre a un departamento ministerial, sino la creación específica de una agencia, incluso superando esa coletilla que en estos 4 años hemos tenido que soportar en los presupuestos sin coste adicional. Eso lo quitamos. Nosotros vamos a hacer una agencia, si tiene coste adicional lo tendrá, independiente y, por tanto, como he dicho antes, donde se encuentre la opinión de los científicos la opinión de los políticos. Es decir, el Gobierno y los científicos deben encontrarse, los gobiernos, incluidos los gobiernos de las comunidades autónomas. Y bueno, no sé si había alguna otra pregunta más, creo que esas eran las preguntas. En todo caso, ha sido claro. Había unas preguntas y se han respondido. ¿Quieres, por favor, Emilio? Adelante, con brevedad. Simplificando mucho, yo no puedo más que responder a favor de los compromisos que se adquirió en Carta por la Ciencia, en el acuerdo parlamentario, porque fui uno de los redactores del documento, junto con la CRU y la COSE. Por tanto, Izquierda Unida y el Grupo Social que represento, a favor y a cumplirlo. Pero entiendo, vuelvo a mi discurso fundamental, la ciencia ayuda a cambiar el modelo, pero no cambia el modelo si el sistema económico que controla el país no cambia. Y en el modelo económico que estamos imperante y con la salida que se plantean, volvemos a salir de la crisis con las condiciones de partida. Bajos salarios, compitiendo con bajos salarios y precariedad laboral y de reducción del estado de bienestar. Eso es en suicidio, por más que los científicos seamos voluntariosos y por más que la sociedad asume. Eso es un tema clave. Incentivos fiscales. Los incentivos fiscales españoles son los mejores de Europa, después de Francia, y no han permitido y no han apoyado a que la empresa investigue. Habrá que pensar por qué. Habrá que pensar dónde busca el sector empresarial su beneficio, aceptando que el sector empresarial debe existir. Pero, ¿qué está pasando? No nos montamos a contar películas. Termino. Prioridades. Vamos a ver. El problema de la gestión económica del PP no ha sido que haya dado más dinero o menos inversión, es que el peso de la investigación en los presupuestos generales del Estado ha caído del 3,3 en el 2009 al 1,5 en el 2013. Es decir, que el peso relativo en ciencia en los presupuestos ha bajado a la mitad. Mucho más allá de la caída del 40% de los gastos de investigación. Es que habéis priorizado otras cosas, decirlo, vale, pero es que la ciencia ha bajado en vuestros presupuestos. Tema importante, carrera, por supuesto, pero importante, la ciencia, la hacen científicos, por supuesto, técnicos, gestores y personal de apoyo. Sin ese personal de apoyo no hay capacidad científica suficiente, porque quien mantiene la infraestructura, y es un debate importante, porque a veces se malinterpreta este resultado. La ciencia es un fruto de muchas profesiones, entre ellas, por supuesto, los científicos. Y tercero, el tema autonómico, lo dejo fuera, pero es fundamental. Las recientes elecciones, el tema autonómico no hemos hablado. El Estado español es un sistema federal, de hecho, en ciencia, pero no de derecho, y así no se puede solucionar. El Consejo General de Ciencia y los organismos de coordinación han fracasado, porque no ha habido capacidad política de imponer criterios, que han primado negociaciones bilaterales que no han permitido esa visión de conjunto. Por tanto, el sistema federal está aquí encima, hay que plantearlo, y la ciencia es un tema clave en ese sentido. Carlos Martínez Gorriarán, diputado UPyD. Sí, pues yo voy a ser concreto porque es lo que habéis pedido. Entonces, en vez de hablar de generalidades de además muy difícil solución, como cambiar el modelo económico mundial y cosas así, que francamente no están en manos ni de la política ni de la ciencia, en mi opinión, creo que hay cosas muy concretas que se pueden hacer. De hecho, mi grupo las ha planteado en todos los presupuestos generales del Estado de estos 4 años, que encima han sido 5. Es decir, que es plantear enmiendas a la distribución del gasto. ¿Por qué? Porque hay recursos, lo que importa son las prioridades. Entonces, nosotros estamos convencidos, y lo hemos demostrado con números, que hay dinero para ciencia. El problema es que se dedica a otras cosas. En concreto, nosotros hace mucho tiempo que venimos defendiendo que en España tenemos un Estado hipertrofiado y carísimo, y que lo que hace falta es reducir el gasto público ordinario en una administración gigantesca. Entonces, hemos propuesto dedicar varias decenas de miles de millones, concretando, nosotros planteamos en su momento que podía haber una reducción, que luego, por cierto, el Ministerio de Hacienda aceptó que era verdad, de hasta 40.000 millones, que es una cantidad gigantesca. Es mucho más de lo que necesita la ciencia para mantener lo prioritario que habéis dicho, que compartimos completamente la idea, que son los recursos humanos. O sea, no se trata de crear nuevas infraestructuras para inaugurarlas en campaña electoral,
Se trata de conservar ese tejido humano fundamental, que es lo que realmente hace que funcione la ciencia. Bueno, pues bien, si hiciéramos unos presupuestos generales del Estado distintos a base de enmiendas concretas, a partidas concretas, y nosotros llevamos 4 años haciéndolo, tampoco me parece bien que se diga que nadie lo hace, porque no es verdad. Y si también decís que todo el mundo hace lo mismo y no es verdad, tampoco va a haber ningún esfuerzo por hacer una mejor política científica, aprovecho para decir. Entonces, si en vez de dedicar, como digo, por ejemplo, pues 15.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado a las diputaciones, que no hacen falta, dedicamos 10.000 millones de esos 15.000 millones a la política científica en España, tenemos resuelto el principal problema, que es el del cubrir el 2% del PIB. Eso más otras medidas. Y luego eliminar duplicidades, eliminar burocracia. Os habéis referido eso brevemente, es un problema del que se habla poco. Yo también lo digo afectado como investigador. No puede ser que un investigador se convierta en un experto en rellenar formularios. Y eso es lo que ha acabado ocurriendo en España. Es decir, que la ciencia sea el único sector del que se desconfía y haya que auditar hasta el último euro, mientras no se hace precisamente la administración pública, es también un ejemplo de lo que nos pasa. Así que yo propongo que hagamos eso. Cambiemos las prioridades de gasto, reorientemos la inversión que se hace por parte del Estado, eliminemos duplicidades, eliminemos burocracia y descubriremos que sí hay recursos para poder mantener un tejido científico, para dar estabilidad a los jóvenes investigadores y para que haya una carrera científica que no esté sometida a decisiones políticas coyunturales. Carlos, menos mal que no había traductor simultáneo porque no te hubiera podido seguir. Entonces, yo cuando digo que sean breves, no es que la misma intervención deba caber en 3 minutos, sino que digan lo esencial. Y perdonad, Pablo, es una advertencia y te lo digo amablemente, luego vuelves a intervenir. Adelante, sí. Pablo. Yo, en primer lugar, recordar el tema del programa colaborativo. En este momento lo estamos redactando y, por lo tanto, yo voy a decir lo que pienso y lo que piensa Podemos, es que todos los compromisos en la línea de lo que ha planteado la sociedad civil aquí presente nos parecen muy razonables. De hecho, nos parecen tan razonables que nos llevan a preguntarnos cómo puede ser que no se hayan hecho todavía. Y nosotros creemos que la clave de todo esto está en responder a esa pregunta. Antes se decía que aumentar el presupuesto en I+D no da votos porque no tiene un impacto a corto plazo. Hay parte de cierto en eso, sobre todo en la investigación más fundamental y no la menos aplicada, pero también es verdad que un aumento de gasto público en I+D es muy intensivo en empleo y, por lo tanto, automáticamente aumenta el consumo y supone un acicate para la economía. Nosotros no nos parece que un aumento del presupuesto en I+D en el sector público, para empezar, no vaya a producir beneficios a corto plazo. Nosotros pensamos que la respuesta a la pregunta de por qué no se ha hecho esto todavía no tiene tanto que ver con los efectos a corto plazo o con los votos, sino con a qué sectores de la sociedad se deben y representan cada una de las fuerzas políticas. Cuando las fuerzas políticas se deben o llevan a los parlamentos los intereses de la parte más rica de la sociedad y, además, esa parte más rica de la sociedad tiene acceso al poder político para hacer negocios de una manera no competitiva, porque de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de corrupción, evidentemente la I+D queda en un segundo lugar. Si una gran empresa tiene acceso a contratos públicos porque es cercana al poder político, no necesita investigar. Quizás ese sea uno de los motivos por los cuales solamente hay 2 empresas españolas entre las 100 que más invierten del mundo. Quizás tenga algo que ver con cómo han actuado nuestros partidos políticos. Por eso nosotros decimos, por supuesto, a todo esto que se está planteando, pero ¿por qué esta vez va a ser diferente? Y desde nuestro punto de vista, la respuesta es esa. ¿A quién representan las diferentes fuerzas? Si representan o no a la mayoría de la población, los intereses de la mayoría de la población. Quizás esa sea la contestación a esto que nos deja estupefactos, que nos hace preguntarnos cómo puede ser que algo tan obvio como apostar por la I+D y apostar por un cambio de modelo productivo todavía no se haya llevado a cabo. Quizás es por eso. Dolores González, de Ciudadanos.
Sí, yo también voy a ser muy concreta respondiendo a las preguntas. Nosotros el programa no lo estamos haciendo, ya lo tenemos hecho, se puede consultar. En el programa sí que queremos crear un comité de ciencia y tecnología asesor directamente del Gobierno. Esto que tienen casi todos los países desarrollados, en Estados Unidos, por ejemplo, es una referencia, es un comité formado por científicos y expertos, no solo nacionales, también hay que decirlo, y funciona muy bien. Yo tuve la suerte de conocer en Madrid justamente uno de esos asesores, que por cierto era español, y ha sido uno de los grandes impulsores de el impulso a todas las energías renovables, etcétera, que está dando el Gobierno de Obama. Así que, en ese sentido, creemos que es muy importante que haya un órgano asesor cerca del decisor. Luego, respecto a otras medidas, bueno, sobre el largo plazo en cuanto a presupuestos y que no esté asociado a los ciclos electorales, esto a nosotros nos parece fundamental y además coincide con la línea de todo nuestro programa electoral en temas de educación, en temas de reforma fiscal. Hablando de reforma fiscal, y sigo con medidas concretas, uno de los problemas, se ha comentado, es el escaso tamaño de las empresas españolas y también su falta de internacionalización. Y para esto hay que crear incentivos fiscales que reduzcan, por ejemplo, los costes de fusiones y adquisiciones entre pymes, que es uno de los problemas que tenemos relacionados con la productividad. Si simplemente tuviéramos la misma estratificación de tamaño de empresas que en Alemania, la productividad automáticamente aumentaría, tenemos estimado, unos 13 puntos. O sea que es un tema bastante importante. Y luego quiero comentar un tema sobre los incentivos fiscales que nos parece muy relevante. Ahora mismo el sistema de deducciones que hay en el impuesto de sociedades pensamos que es menos eficiente que el sistema de subvenciones, porque es muy difícil seguir los programas de I+D en las empresas que se benefician teniendo beneficios de esas deducciones. Y estamos hablando de otros 1.000 millones. Así que aquí también hay mucho terreno para cambiar este modelo de financiación donde las empresas realmente dediquen dinero al I+D y donde esas colaboraciones público-privadas también sean más eficientes. Vamos a ir concluyendo, entramos a la última parte. ¿Ven alguna luz en lo que aquí se están comprometiendo o realmente estamos como siempre? A ver quién quiere tomar la palabra de ustedes. No hay tiempo para deliberar. Bueno, pues suponemos que tiene que haber luz, porque es absolutamente fundamental para el futuro de la sociedad española. Necesita haber luz. O sea, es que nos necesitamos porque ellos son parte de la sociedad española igual que somos nosotros. Es que es fundamental. Y como es fundamental, espero que esta vez sí que lleguemos a acuerdos concretos. El número de nuestra revista de política científica de septiembre, que se llamaba El Proyecto Político para la Ciencia, que ahora os entregaré, había unas señales divergentes entre política y ciencia. Cada una iban por un camino. Yo, como conclusión de este debate, hemos escuchado algunas ideas interesantes, algunas todavía necesitan mayor concreción. Yo lo que creo que sería bueno para todos, para los investigadores y para el país, es que estos caminos entre política y ciencia fueran sinérgicos y se cruzasen con más frecuencia. Esteban Domingo. Yo quisiera terminar diciendo que una sociedad moderna se construye a base de educación, ciencia, sanidad y cultura. Y que si revisamos los presupuestos generales del Estado, de nuevo insisto, últimos, no es esa la gran prioridad. Muy bien, Julio. Bueno, y yo quisiera terminar diciendo que, bueno, ante la pregunta de si vemos alguna luz al respecto, yo no lo sé, porque llevamos muchos años viendo programas electorales y luego el grado de materialización de los mismos es tan bajo que no puedo decir por este debate que esté viendo ninguna luz. Lo que está claro es evidente que si queremos que haya alguna luz, todos los partidos políticos deben firmar un pacto por la ciencia en el que haya un compromiso para configurar un sistema de I+D fuerte y estable que nos dé esa estabilidad en el futuro. Y ahora mismo no sé si vemos alguna luz, pero por lo menos es un primer paso que los partidos políticos se interesen y contacte con la sociedad civil. En ese sentido, en Ciencia con Futuro estamos disponibles a todas las formaciones políticas que quieran acercarse a nosotros, a las que asesoraremos gratuitamente sobre cómo dotar a sus programas de carácter científico. Muy bien, vamos a concluir por ahí también. Pueden dar un titular de resumen, no sé qué, en el orden que quieran. Julio, ¿quiere intervenir? Bueno, el que quiera, ¿eh? Adelante, ¿sí? Bueno, yo decir que me parece que eso es clave. Creo que el compromiso nuestro es luchar por un pacto de Estado por la ciencia, un pacto de Estado que incluya a la sociedad civil, que incluya a las sociedades científicas, que incluya a las universidades y que incluya a los grupos políticos. No estoy hablando de un acuerdo parlamentario como tal. Y creo que es muy importante que incluyamos en ese pacto de Estado, porque es algo que ha estado latente desde el principio, el tema de la divulgación. Es básico que nos comprometamos todos,
los medios de comunicación, los partidos políticos y los científicos en el trabajo de la divulgación. Cuanto más conozca la gente la utilidad de la ciencia, más fácil será que la ciencia tenga futuro en este país y con la ciencia el país tenga futuro. Gracias. Carlos. Sí. Yo creo que hay que conseguir que la ciencia dé votos. Y cuando la ciencia dé votos, porque la sociedad civil, la gente, los ciudadanos, los votantes, pidan más ciencia a los políticos, se pasará de las declaraciones y de las promesas a los hechos, igual que ha ocurrido en otros campos. Es que esto es fundamental. Hay que ganar esa batalla a la opinión pública. Hay que pasar de la estima por la educación, por los educadores, por los investigadores y por los científicos, a la exigencia de que sean sectores protegidos por el Estado y no sectores sacrificados. Esto es lo que realmente creo que importa. Vamos con la última ronda. Emilio, ¿quiere intervenir? Sí, simplemente acuerdo con el Pacto por la Ciencia en base al documento firmado en 2013 y acuerdo en base al informe del Consejo Económico y Social, sindicatos y la COE sobre la importancia de la ciencia y la tecnología sobre la competitividad y el empleo. Tenemos dos instrumentos, son suficientes para nosotros para apoyarlos y reivindicarlos. Creo que tienen que intercambiarse estos libros y estos documentos a ver si lo fusionamos en uno, el que plantean los científicos y el que se plantea ahí con los sindicatos y con quien sea. Adelante. Sí, desde Podemos nos comprometemos, por supuesto, con aumentar la inversión pública en I+D, inversión de verdad, no este tipo de créditos que luego son mentiras y que se disfraza bajo nombres elocuentes como colaboración público-privada, y nos comprometemos a hacerlo aunque no de votos. Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer divulgación y en que tenemos que facilitar que la sociedad civil pueda presionar más a los partidos políticos para que hagan política científica, pero también creo que hay que ser responsables y si uno apuesta por un país que compita con Alemania, que compita con Japón, que compita con Estados Unidos en valor añadido, en calidad de los empleos y en un futuro de estabilidad económica para nuestra gente, en vez de elegir competir con Bangladesh o con China a la baja en salarios y en servicios de bajo valor añadido, está obligado a apostar por la I+D, de votos o no de votos. Por lo tanto, nuestro compromiso es clarísimo y fundamental en ese sentido. Dolores González y después Julio. Dolores. Sí, yo lo que puedo decir es que, desde luego, si Ciudadanos gobierna, tenemos clarísimo que esto es un tema de voluntad política y es un tema de prioridades y vamos a luchar todo lo posible por volver a colocar la importancia de la ciencia para la sociedad, también en la divulgación, pero por supuesto con medidas concretas, viables, financiadas y estudiando bien cómo las reformas necesarias que hay que hacer. Y, desde luego, bueno, es un compromiso y ahí está el programa y por eso ya lo tenemos. Gracias. Javier Puente, para concluir. Sí, brevemente, por nosotros hay las tres líneas que he comentado. Seguiremos apostando por la innovación, la internacionalización y la tecnología, porque realmente pues, España tiene científicos muy buenos, productos muy buenos, servicios muy buenos, empresas líderes que por eso estamos vendiendo y tenemos récord de exportaciones, porque tenemos unos productos y unas soluciones muy buenas. Lógicamente, pues se puede hacer más y por eso seguiremos trabajando. Y concluir con el agradecimiento por haberme invitado a participar en este debate, por todas las aportaciones y a vuestra disposición, porque bueno, pues entiendo que como todos los partidos realizamos el programa contando con lo que nos dice la gente que necesita, o las personas que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber intervenido. Yo creo que ha sido bastante clarificador. Sabíamos antes dónde estaba el problema y yo creo que ahora lo tenemos mucho más ilustrado en sus porcentajes, en sus comparaciones, en preguntas concretas, en alguna respuesta y algún compromiso. La voluntad de sociedad civil por el debate era precisamente poner en contacto a sectores que es verdad que hablaban, pero quizá de forma más desordenada, y aspiramos modestamente a que esto sea un punto de referencia, un punto de encuentro para continuarlo, para que los programas electorales de los partidos políticos resumen, si puede ser resumen, pero por lo menos recojan una parte de las exigencias, de las peticiones que se han planteado aquí, porque eso en definitiva es hacer un país mejor. Yo quiero agradecer muy especialmente la colaboración de Graciela, de Indagando Televisión, la presencia de todos ustedes. Saludar también a las personas que nos están siguiendo, que nos consta que son muchas, en centros de investigación y en universidades a través del streaming, y agradecer a todas las personas que han hecho un esfuerzo por estar aquí presentes
Y me gustaría saludar de forma especial, si me lo permite, a Jorge Ruiz, el líder de Maldita Nerea, que está incorporado con sociedad civil, también como portavoz con nosotros, y que es una expresión de que sociedad civil somos todos, científicos, políticos, el mundo de la universidad, el mundo de la música, el mundo de cualquier sector. Todos somos sociedad civil y todos debemos de hacer un esfuerzo especial por hacer un país mejor en unos tiempos aparentemente de cambio y aprovechar la oportunidad para que realmente tengamos un modelo productivo mucho más clarificado y salgamos definitivamente de esta crisis. Muchas gracias a todos por su participación. Buenos días.